Ya en repetidas ocasiones he llegado a mencionar múltiples veces la palabra entorno. Esta palabra la he, bueno, pues siempre he citado pues principalmente de Cruyff, que creo que en uno de sus libros había comentado en una sección, en uno que se llama Me gusta el fútbol, en un capítulo al principio había comentado algo pues en plan que el entorno influye y que si no influyera se ganarían más cosas. También lo comentó cuando había jugado el Barça, creo que en la temporada 91-92, creo que es cuando mencionó la palabra entorno. En general, sea donde la haya mencionado, Cruyff mencionó la palabra entorno y comentó que el entorno influye y que por eso el Barça es tan complicado. Por el entorno cabe aclarar que se refiere a todo a todo el macro ruido, podríamos decirlo así, que envuelve todo lo que es en este caso el Barcelona. En ese entorno jugamos por una parte los que somos aficionados del Barça, la prensa que cubre en este caso los casos y el tema Barça, y tristemente pues también en nuestro entorno tristemente también está metido el madridismo y pues una gran parte de la prensa que cubre pues en este caso la actualidad del Madrid. Y también por supuesto refiriéndonos a todo tema pues presidentes, expresidentes, cualquier figura que represente alguna especie de no sé, pues de imagen para el barcelonismo, realmente todo lo que es el entorno pues está constituido por esta clase de cosas. Y esto es una de las cosas que tiene posiblemente más importancia en la historia del Barça. Cruyff mencionó en general que esto influye y bastante, y yo creo que el ejemplo más claro que se puede ver es lo que ha pasado históricamente. Yo creo que más intensamente desde la época Laporta, Rosell, Bartomeu. El entorno es por supuesto absolutamente importante y tristemente pues quienes tienen de momento pues podremos decir que la voz que tiene más difusión en general es pues la prensa, los periodistas. Y yo he mencionado muchas veces que los periodistas tienen muchas veces para mí opiniones que dañan bastante lo que es el Barça, es decir, perjudican bastante a veces sus opiniones. Y esta clase de cosas yo las he denominado pues siempre como una corriente que suele ir en contra del Barcelona. Y muchas veces, principalmente a Marca, Diario AS, Sport, Mundo Deportivo, El Chiringuito y esta clase de cosas, y ciertos periodistas como por ejemplo pues Pedrerol, Manolo Lama, Relaño, que es el que creó lo del Villarato. Muchos periodistas yo los he denominado como la mafia blanca, porque directamente pues son los que con su poder te pueden convencer de pues de que el bueno es el malo y de que el malo es el bueno. Y tristemente así ha influido en el entorno, en el barcelonista, lo cual ha dado de resultado que se voten pues a veces ciertos malos presidentes y ciertos buenos presidentes no, que se le dé el apoyo a ciertos entrenadores que no merecían tanto apoyo y que no se apoye tanto a otros entrenadores muy buenos. Y esto tristemente pues nos ha pasado factura económicamente. Pues ya vimos lo que dejó Bartomeu, que básicamente dejó pues la masa salarial a unos topes bastante extremos. Hemos visto deportivamente pues cómo nuestra imagen ha ido degradándose en Europa cada vez más. Primero un 4-0 en Turín, 3-0 en París, 4-0 en Anfield, 3-0 en Roma, 4-0 en Anfield, 2-8 en Lisboa, y así progresivamente cada vez cayendo más y más, y ya después ni cayendo a cuartos, cayendo en octavos, cayendo ya 2 veces en la fase de grupos y tal. Bueno, una vez, porque en realidad la última competimos, entonces no cuenta tanto. Pero el asunto aquí, ya digo, es que poco a poco hemos tenido nosotros que pagar este precio por el macro ruido de la prensa, y yo creo que es la parte que más importa del entorno junto con el aficionado. Y esto de que el entorno influye tiene toda la razón, y es de lo que quería hablar. Había citado esta frase ya innumerables veces en este canal y ya había comentado muchas veces del tema del entorno, pero como tal nunca le había hecho un video a esa cita que suelo hacer tanto, y es este tema del entorno. El entorno cabe aclarar que sí influye mucho, porque vamos a ver un ejemplo. En el Real Madrid no suele pasar lo que a nosotros nos pasa, es decir, que tienen por una parte la prensa en contra.
suelen tener pues digamos simplemente la prensa pues a una tendencia a favor. Los aficionados por ende tampoco es como que acribillen tanto a sus propios jugadores como el barcelonismo sí lo hace con Ferran Torres, con Rafinha, con Dembélé, como lo hacía antes con Ter Stegen y ahora es Super Ter Stegen, antes era Troncolé y ahora es Dembélé y toda esta clase de cosas. En el madridismo, por mucho que falle Militao, que falle Rudiger, por mucho que Kroos y Modric pues lleguen a bajar su rendimiento por tramos, siempre van a tener en este caso un gran apoyo, cosa que es totalmente lógica y normal, porque un aficionado que quiere que vaya bien su equipo, yo creo que lo normal en esos casos pues es simplemente pues apoyar a, pues simplemente eso, pues apoyar al equipo. Y en cambio, tomando en cuenta eso y por otra parte que bueno, que directamente políticamente hablando tienen toda la estabilidad del mundo porque Florentino pues ha estado allí una gran cantidad de años, pues podemos decir que el Madrid tanto por entorno, que tiene a la afición apoyándole, que tiene pues un presidente con estabilidad, porque claro, ahí no tiene esta norma pedorra, vamos a decirlo así, de prohibida la reelección. Allí pues directamente sí está aprobada la reelección política, la afición se apoya, la prensa pues tampoco les da demasiado problema, entonces en el Madrid tienen toda la estabilidad del mundo para crearse cualquier proyecto. Y en el Barça no, lo hemos visto esta propia temporada. Hemos tenido que ver cosas como por ejemplo el casi tropiezo. Hemos tenido que ver cosas como un ocerismo, cagómetro, Negreira, ¿qué otra cosa? Xavi Bus, Xavi Quédate. Hemos tenido que ver esta clase de campañas. Primero pues ahora ha pasado pues por Gavi, ha pasado también ya creo que por Ferran, ha tenido que pasar también ahora pues con Ansu Fati, ha tenido que pasar cada vez más y más y más y más y más. Y ahora con la goliza de 4-0 en el Camp Nou, pues también podríamos decir que se ha, digamos que emancipado un poco más. Y el asunto aquí es que el entorno, realmente la diferencia del entorno es lo que ha marcado en parte la radical diferencia de que el Madrid no haya tenido un bajón tan considerable estos últimos años. Todos los equipos cabe aclarar que tienen su bajón por temas de pues de que es necesario renovar los ciclos y esta clase de cosas, pero no por una cuestión de que haya el entorno influido de manera negativa. Generalmente cuando tú sueles denominar que pues el entorno, o en este caso que los medios están pues digamos que en una tendencia en contra del Barça y a favor del Real Madrid, siempre se suele digamos que hacer dos cosas. Por una parte tacharse a quien está diciendo eso de victimista y por otra parte tacharse a quien dice eso pues directamente de conspiranoico, de que eso no existe, de que los medios no hacen eso, que lo hacen por las vistas, por la polémica, para buscar pluralidad de opinión, que en realidad no es cierto y tal. Bueno, esto lo podemos negar por dos cosas. Número uno, los audios de Florentino donde testificó que había que controlar el marca de la televisión española. Y por otra parte, lo que hizo Bartomeu pues con nosotros, que fue esto de pues haberle pagado a ciertos periodistas para que defendieran su imagen, no la del Barça, sino no la imagen del Barça, sino su imagen de Bartomeu. Y por ende atacar a la oposición, obviamente refiriéndonos tanto a Laporta como a Víctor Font, pues a Guardiola, cualquiera que prócer que represente una gran, ¿cómo podríamos decirlo? Una gran imagen que tenga un gran peso para el barcelonismo, pues directamente ser atacado. Es lo que nos ha pasado y es un ejemplo de que esto de los medios sí tiene bastante juego y que por otra parte los periodistas sí tienen también bastante juego y que sí, muchas veces sí no suelen opinar directamente libremente. Es decir, tú cuando estás leyendo un artículo de opinión, cuando estás escuchando algún programa de televisión, cuando estás escuchando algún programa de radio tipo El Larguero, El Carrusel Deportivo, no sé, ¿qué más? El Carrusel Deportivo, ¿qué más era? El Partidazo, esta clase de programas, estás viendo el Chiringuito, tú no tienes que ver eso directamente creyendo de que quien te está hablando directamente es que te está haciendo sincero, tienes que pensar en pues todo, tienes que pensar a qué cadena o a qué cadena o a qué grupo editorial pertenece pues ese programa o ese periódico, quién es el director del programa, quién es el director del grupo editorial.
¿Quiénes son los que le pusieron ahí? ¿Por qué? Pues sí, porque todo esto es lo que a fin de cuentas puede limitar o no su opinión. Digamos que esto es lo que suele pasar porque yo creo que en todo caso lo más entre comillas, digamos que objetivo que de verdad se podría encontrar en todo caso sería digamos que el periodismo independiente, pero tampoco tanto, porque a ver, el periodismo independiente también tiene sus digamos que sus problemas porque pues, ¿cómo podemos decirlo? Al ser independiente no tiene la misma difusión y muchas veces, pues, cuando periodistas, por ejemplo, se van a YouTube, pues, sí, no tienen realmente a alguien encima de ellos que les diga de cosas, pero aún así, pues, existe tal vez que no solo, pues, ya que les den órdenes de arriba, sino directamente, pues, el fanatismo extremo de nunca reconocer, pues, que este entrenador lo está haciendo bien, pese a que sea del eterno rival, decir que lo está haciendo mal, burlándome, haciendo chistes y vaciles y esta clase de cosas es lo que hace que realmente no puedas confiar en ningún medio, que directamente tengas que confiar en la voz de otro barcelonista, de otro culé y directamente que tengas que confiar en tu propio criterio para... En tu propio criterio para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, y de qué manera pues influye el entorno negativamente hablando? Pues vamos a poner un ejemplo de la vez que yo creo que de los últimos años que más nos ha perjudicado y es en aquellas elecciones del 2015. En 2015 el Barcelona de Luis Enrique había ganado el triplete de una manera espectacular, ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Champions, ganó todo, prácticamente todo, hizo una temporada maravillosa. Bueno, un segundo tramo de temporada maravillosa y empezó realmente lo que es el Barça de Luis Enrique porque empezó con bastantes problemas por la herencia recibida. Pero aún así Luis Enrique y los jugadores hicieron un gran trabajo y pudieron coronarse con un triplete. Consecuencia de todo esto pues fue que tristemente por el gran trabajo que hizo Luis Enrique pues podríamos decir que le dio la presidencia pues a Bartomeu. Bartomeu pues digamos que acertó con aquel fichaje de Luis Enrique, pero digamos que Bartomeu para intentar ligar esta imagen del triplete, que este beneficio deportivo se viese ligado a su imagen, pues lo que hizo es que intentó desligarlo de temas del modelo deportivo, de la identidad, quitó mérito tanto al estilo de juego, tanto al modelo de gestión, tanto a la línea de trabajo. Le quitó mérito al resto del equipo, le quitó mérito al entrenador y trató de digamos que resumir todo a su política de fichajes, que es, ya sabemos que esta política de galácticos, igual que la de Florentino, los cuales pues fueron Ter Stegen, Claudio Bravo, Rakitic, Mathieu, Luis Suárez, en su momento pues como vicepresidente creo que era deportivo, pues el fichaje de Neymar. También pues renovaciones de Messi, esta clase de cosas, es decir, trató de ligarlo pues a su ideología, terminó tristemente ganando y cuando estaba haciendo campaña para la elección presidencial pues Bartomeu lo que estaba haciendo es que en su pancarta pues tenía el 3 refiriéndose a lo que dijo de tenemos tridente y tenemos... No, ¿cómo fue? Siempre se me olvida el orden. Tenemos triplete y tenemos tridente, creo que fue lo que dijo. Y refiriéndose al 3, el triplete y el tridente, pues se entiende que entonces el triplete se ganó gracias al tridente y el tridente lo fichó él. Y en este juego de palabras de 3, que los 3 títulos, el tridente y tal, trató de ligárselo a él, el candidato del triplete y del tridente. Y en base a esto, pues puso el 3 en la pancarta y siempre, digamos que en sus pancartas, pues de digamos que pues, spot o publicidad, no sé cómo decirlo. Y cuando triunfaron y ganaron las elecciones, elevaron siempre la mano haciendo el 3 con los dedos, refiriéndose obviamente pues al triplete. Esto en estas elecciones jugó un gran papel lo que hizo los medios, porque como repito, Bartomeu quiso convencer de esta clase de cosas, quiso convencer de que pues el triplete se ganó gracias a pues a sus políticas de fichajes, que el Barça no ganó por el ADN ni por el resto del equipo ni de los entrenadores y bueno, directamente pues que ganó gracias a él, con la complicidad de los medios. Los medios colaboraron, no dieron ninguna crítica, digamos que alabaron a Bartomeu al 100%. El barcelonista pues tristemente era muy fácil realmente, o sea, todos podríamos poner a señalar aquí a pues a todos los que votaron a Bartomeu, pues realmente era muy fácil, o sea, es que era
exageradamente fácil el caer en ese ruido mediático tan grande que tiene los medios, y tristemente votamos a Bartomeu. Después ya el problema ya empieza en 2017, empieza ya que no hacer un recambio, una limpia en el vestuario por ciertos egos que ya empezaban a ver, no renovar a Luis Enrique, utilizar mal el dinero, y ahí pues empezamos pues a ir a mal y a mal y a mal, y prácticamente nos llevó hasta la situación en la que Xavi nos está de la que Xavi nos está sacando. Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasó, porque al convencer y al defender la imagen de, pues directamente de alguien que logró, alguien que intentaron defender y justificar y apoyar el punto de alguien que claramente pues era un mal presidente y estaban a su favor y todo, pues lo que dio en consecuencia es que todo este ruido convencía al barcelonista de que Bartomeu es el bueno. Y realmente era peligroso porque el presidente es posiblemente posiblemente no, es la pieza más fundamental de absolutamente todo el proyecto, porque es quien escoge a la dirección deportiva, a la presidencia económica, a la presidencia, no sé qué decir, pues no sé decir de publicidad, es el que escoge a la dirección técnica, es el que escoge la plantilla, la política económica, la política social, la política deportiva, de que por qué modelo quiere apostar. Pues es el que pone la imagen incluso, todo, realmente es quien escoge absolutamente todo. Y este es un ejemplo de lo que hemos tenido que ver, pero sin ir más lejos, viendo lo que es el presente, hemos podido ver cómo directamente a Xavi se le ha estado criticando, a cómo indirectamente se le protegió. Un mal entrenador que le estaba haciendo mal al Barça se le protegió porque querían que el Barça le fuera mal. Ahora que ya tiene un buen entrenador como Xavi, pues directamente ha empezado esta temporada. Yo no recuerdo una temporada, me tendría que hacer bastante memoria para recordar cuál fue la última temporada donde vivimos algo como lo que estamos viviendo actualmente. ¿Refiriéndome a qué? Refiriéndome a que hubiese un entorno tan fuerte y un ruido tan fuerte, en este caso en contra del Barça. Ejemplo de esto, repito, Casi Tropiezo, Negreira, Cagómetro, Xavi Bus, Xavi Quédate, ¿qué pasa con el de aquí? ¿Qué pasa con el de allá? ¿Cuándo van a vender al de acá? Y esta clase de cosas. Entonces, es posiblemente la temporada donde hemos visto que el entorno está más fuerte. El entorno siempre tiene un macro ruido espectacular, pero generalmente cuando el Barcelona está bien, tristemente ese ruido es tan grande y que se potencifica más todavía de lo que es y termina rozando en lo soportable. Xavi una vez, y fue hace poco, hace cuestión de unas cuantas semanas, dijo aquello de que el Barça es el club más difícil del mundo, y vimos cómo salió inmediatamente este señor Jorge Valdano a pues intentar desmentirlo y decirlo, no es cierto, el que tiene supuestamente que pues es el club más difícil, es el que tiene, pues después de ganar 3 Champions seguidas, es el que tiene que la obligación de volver a ganar y tal. Bueno, todos los clubes tienen la obligación de ganar, todo proyecto serio. Un proyecto tipo PSG, pues evidentemente no, pero un proyecto que sí sea serio tiene la obligación de, bueno, no la obligación, pero sí la exigencia, pues el objetivo, vamos a decirlo así, de ganar la Champions. Pero es que Xavi no se refería a eso. Xavi, cuando dijo que el Barça es el club más difícil del mundo, se refería por el entorno, exactamente como lo dijo en esta frase que cité de Johan Cruyff. Aquello de el entorno, al final el entorno influye y por eso el Barça es tan complicado. Si el entorno no influyera, se ganarían muchas más cosas. Bueno, pues esto es totalmente verdad y es a lo que se refería Xavi. A Xavi, pues cuando dijo eso, que el Barça es el club más difícil del mundo, le cayó por todos lados, le dijeron hasta de lo que se iba a morir, que es un no sé qué, como CT y tal. Y Xavi, pues al final, pues no se refería a eso, se refería a lo que hemos estado viviendo esta temporada. Y al final, pues hace poquito también ha dicho esto de que ser entrenador del Barça no compensa, porque evidentemente refiriéndose, yo creo que más que nada a lo que, bueno, yo lo que le entendí es que al reconocimiento, que no te reconozca nada, el super ruido mediático y lo que acaba de decir con la liga, ¿no? De que cuando da la sensación de que cuando gana el Barça pues se reconoce menos y esta clase de cosas. Es por eso a lo que se referían. Ser entrenador no compensa porque evidentemente económicamente no me estoy refiriendo. Estoy refiriéndome a tu reputación. Estoy refiriéndome también pues al tema de que te van a perseguir. Te van a acosar. Te van a hacer una campaña de derribo en tu contra.
Sí, o sea, directamente es que van a ir a por ti, directamente todos. Y por eso el Barça es el club más difícil del mundo, porque tiene el entorno mediático más radicalmente diferente a otros equipos. Si nosotros nos vamos a cualquier otro equipo e intentamos darle más seguimiento a cualquier otro equipo, te vas a dar cuenta que ningún otro equipo tiene que soportar esto. Ni el Manchester City, ni el Manchester United, ni el Liverpool, ni el Ajax, ni el Arsenal, tampoco el Milan, el Inter, tampoco ni la Juventus, ni siquiera el PSG, ningún club, nadie, no hay otro club que cuando gane un poquito difícil se le cuestione por no ganar perfecto. No hay otro club que cuando gana pero no juega bien, pues directamente que se le restrigan la cara, pues directamente eso, que no jugó bien. No hay otro club que tengan pues un tema, no sé, pues unas actas de informes arbitrales, de pagos arbitrales, de pagos para informes arbitrales, que lo tienen guardado, vete tú a saber cuántos años, y que de la nada, cuando están en un momento espectacular, de la nada pues se le saca esas informaciones a las manos. No hay otro club al que le creen normas antipalancas, que esto es otra que se me estaba olvidando, el señor Javier Tebas. No hay otro club al que siempre que encuentran una manera de inscribirle le cambien las normas del juego. No hay otro club al que directamente le hayan robado 10 penaltis en una temporada como lo está haciendo ahorita. Es decir, no hay otro club que esté viviendo lo que está viviendo. Y directamente esto es lo que yo estoy hablando aquí: entorno, expresidentes, presidentes, entrenadores, jugadores, exjugadores, periodistas principalmente, aficionados, y tristemente no solo nuestro entorno, sino que también el Real Madrid, a ser nuestro eterno máximo rival, pues tristemente su entorno también tiene mucho que ver, porque el madridismo está en nuestro entorno y es el que siembra esta clase de mensajes para intentar, pues digamos que hacer perder el equilibrio, la estabilidad, y tristemente de esta manera pues quitar a buenos entrenadores y volver pues a lo mismo. Es por esto que el Barça es el club más complicado del mundo, y si el entorno no influyera, se hubieran ganado más cosas. Posiblemente Bartomeu y Rosell nunca hubiesen llegado a la presidencia, hubiese llegado algún otro presidente, las cosas hubiesen sido mejor, no hubiésemos tenido que vivir un 2-8, un 3-0, ya incluso propiamente ya el 7-0 del Bayern de 2003 entre los dos partidos de global. Pues fichajes extraños, comisiones raras, plusvalías ahí artificiales. Y posiblemente pues tendríamos pues tal vez un triplete más, un sextete más, algunos cuantos títulos más en el bolsillo, más ligas por ejemplo, más copas, más mundiales de clubes o precopas de Europa, una mejor situación económica, nunca hubiésemos tenido que caer a todo esto. Y nada, pues prácticamente seguramente seguiríamos, la hegemonía no se hubiese quedado simplemente en 2008-2016, la hegemonía sería posiblemente de 2008 hasta la actualidad, tipo lo que está haciendo el Bayern en Alemania, ¿no? Y nada, pues es un ejemplo y quería pues explicar esto del entorno y por qué influye tanto, por qué sí influye lo que dice cierto periodista y porque hay una especie de efecto copia y pega donde pues digamos que los periodistas no representan la voz del barcelonismo, pero sí hay un efecto, repito, espejo, donde se termina pues copiando ese mensaje y diciéndose en todos, dándosele mucha difusión. Y si es un mensaje, digamos que negativo, pues evidentemente este mensaje calará mucho y al final del Barça pues irá mal. Y nada, pues es la explicación de lo que es el entorno y esta, digamos que, no sé, esta frase de Johan Cruyff. Y de lo que quería hablar, de este tema del entorno que a mí se me hace surrealista, ¿no? Que prácticamente yo no vea a nadie pues hablando y constantemente del entorno. Mencionándolo así, o sea, estando consciente de la importancia del entorno. Sí, y no nada más que, es que los periodistas dijeron esto o el otro, no. Estar consciente de lo que el entorno existe y que dicho entorno pues afecta de qué manera y quiénes son ese entorno y por ende de qué manera te tienes que cuidar. Simplemente pues es mi opinión y de lo que quería comentar por este tema pues del entorno. Sea como sea, yo ya lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.